Si te dan taquicardias o dificultad de conciliar el sueño, tensión muscular o pensamientos que no solamente son negativos, sino también catastrofistas. Vas perdiendo progresivamente la concentración o incluso el miedo a volverse loco o loca. Constante incertidumbre sobre el futuro y querer controlar el bienestar de otras personas. Incluso querer controlar situaciones que no están en nuestras manos. Y aún así uno se pregunta, ¿por qué yo me tengo que preocupar por estas cosas si en realidad no es mi responsabilidad? Pero la ansiedad te da ese sentido de control. Hasta tanto no estar seguro que las cosas van bien, no va a estar tranquilo. Y la ansiedad empieza a imaginar y a pensar situaciones muy al extremo que en realidad no tienen nada que ver con lo que está pasando en ese momento. De pasarte estos síntomas u otros que son tanto de la patología o de rasgos de ansiosos, si te ocurre uno de estos síntomas, no es que estás entrando a la quinta dimensión. Probablemente es que puedas tener ansiedad. La ansiedad o la ansiedad social fue descrita por Hipócrates en el año 400 a.C. como timidez. Luego los griegos vinieron colocando la palabra fobia para el miedo. Antes, lo que era el cuadro de ansiedad se denominaba como tensión o un estado de nerviosismo. Pero el estudio era muy pobre para ese entonces, donde no había un método científico para determinar este cuadro de la ansiedad y por el cual no se podía hacer un diagnóstico adecuado. Y por este motivo, por no tener avances de estudios sobre este cuadro de la ansiedad, pocas personas tuvieron un tratamiento efectivo para ese entonces. Ya desde antes la ansiedad se veía como algo negativo, que afectaba principalmente al estado de ánimo. Ya filósofos hacían estudios sobre este aparente extraño estado de ánimo, como Hipócrates, Séneca o Cicerón. Pero la palabra ansiedad entra como tal en el vocabulario psiquiátrico a partir de 1880, donde tenía un significado de angustia y que viene del latín de estrechar y apretar. En un artículo que hizo el científico Morel en 1866 ya trataba, aunque no con la palabra exacta ansiedad, un cuadro clínico similar. Y a pesar que nunca usó o empleó el término ansiedad, pudo denotar que este estado de ánimo inestable en esas personas que lo sufrían se puede ir reconociendo en un trastorno generalizado, tal y como el pánico, las obsesiones o las fobias. Morel apuntaba que este estado anímico afectaba o perturbaba tanto las emociones como el estado mental de las personas, puesto que tenía un soporte tanto fisiológico como mental, atacando principalmente al sistema autónomo. Lo atribuía al sistema funcional de este, tornándolo por tanto como una neurosis específica. Y casi siempre la ansiedad va a disminuir cuando uno lo afronta, ni evitándola ni bloqueándola, porque eso la puede alargar aún más. La ansiedad, por tanto, se clasifica como una patología cuando es desproporcionada en una situación y se prolonga a través del tiempo, aunque haya pasado una situación determinada. Y aún así, la sensación de ansiedad perdura hoy, mañana y pasado mañana, afectando tanto a nivel personal como a nivel social, en el trabajo, la familia, las relaciones con los amigos, entre otros. Pero se ha banalizado tanto la ansiedad que prácticamente ese término lo usa todo el mundo y da la impresión que todos tenemos ansiedad. Y hay que resaltar que hay dos tipos de formas de ver esto. Hay personas que tienen rasgos ansiosos, que no tienen la patología propiamente dicha, pero también hay personas que ya tienen la patología y con un montón de características que no solamente es preocuparse por el futuro o estar ansioso ante un examen. La ansiedad como patología es mucho más compleja que tener 2 o 3 rasgos nada más. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento, ante un examen, una entrevista de trabajo, una exposición en público, pero cuando ésta se instala en nuestras vidas, comienza a limitar nuestro día a día. Se trata de una respuesta adaptativa. La ansiedad, cuando hay una causa que la justifica, es positiva porque se relaciona con el rendimiento. Esto es descrito ya en la ley de Jester-Dobson en 1908. Esta ley expone que ante una situación de estrés, como por ejemplo presentar un examen, la ansiedad aumenta, pero también hay un aumento de la eficacia, la atención y el rendimiento en la respuesta, siempre que no se pase de unos límites. Y si sobrepasamos esos límites, entonces desciende el rendimiento y se bloquean los procesos de recuperación de la información.
Cuando la ansiedad se manifiesta sin aviso previo o razón aparente, puede generar una merma de la autoestima y el miedo a volverse loco, típico de la ansiedad. Esto a su vez genera una bajada del ánimo y un sentimiento de indefensión. La puede causar el estrés, la aparición de un problema o dificultades concretas, algún suceso traumático o la pérdida de un ser querido. Esta es alguna de las causas a las cuales se encuentra atrás de la ansiedad. Hay 3 clases de síntomas. Hay síntomas físicos como la taquicardia, tensión muscular, sudores fríos, hormigueo en las extremidades, dificultades para conciliar el sueño, la tensión en los músculos, sensación de mareo. Hay signos cognitivos, síntomas cognitivos como pensamientos excesivos, negativos o catastrofistas, pensamientos recurrentes de miedos que parezcan síntomas físicos, anticipándolos incluso. También pensamientos de anticipación al futuro, el miedo al devenir y la incertidumbre. También la dificultad de mantener la concentración. También síntomas de desorientación y sensación de pérdida de control de nuestro cuerpo o nuestra mente. Y por último, como tercer síntoma está los de la conducta. Síntomas como evitar sitios de mucha gente, evitar relaciones sociales, comprobar constantemente en tener la sensación de control ya sea en el futuro por miedo a la incertidumbre que mencionamos anteriormente. También se suele hacer preguntas a familiares y amigos a ver si constantemente están bien para tener o sentir cierto tipo de control. Pero no te preocupes, hay pasos a seguir para amortiguar y aceptar esta patología si es que la tienes. El psicólogo es consciente de lo limitante que es la ansiedad. La buena noticia es que entenderla y saber en qué consiste es el primer paso para superarla. Es evidente el éxito de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Hoy día son más que conocidos sus muy positivos resultados en su tratamiento gracias a la aplicación de técnicas desarrolladas tras largos años de investigación en psicología, como son las técnicas de exposición progresiva, de desensibilización sistemática y el desarrollo de habilidades de afrontamiento y desaprendizaje de la ansiedad. Para el psicólogo, el principal objetivo no es que la ansiedad desaparezca, sino que la persona pierda miedo a la ansiedad y a su aparición. Al identificar cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo, emoción y pensamientos, y siendo conscientes de que es una señal de alarma que puede enseñarnos mucho de nosotros mismos y de qué manera podemos nosotros mejorar nuestras vidas. Por lo tanto, aquí te dejo unos 7 ejercicios rápidos para que puedas iniciar en el proceso de amortiguar la ansiedad. Uno de ellos es eliminar los atracones por ansiedad. Esto quiere decir que mucha gente cae en la trampa de acudir a la nevera para atiborrarse de comida cada vez que nota que la ansiedad está llegando a ser excesiva. Esto puede ser una solución a corto plazo, pero tiene un efecto muy dañino a medio o a largo plazo, porque se entra en una dinámica de recompensa a la aparición de episodios de ansiedad. El cuerpo se acostumbra a esta vida emocional ajetreada y que por supuesto resulta de todo menos sana. Cuidarse y hacer deporte, esto muchas veces se nos olvida porque la ansiedad nos invade. Y recordemos que el deporte está conectado con el autoestima y el autoconcepto. En esto nos puede ayudar. La práctica de técnicas de respiración, en muchos sentidos, nuestros estados de ánimo y nuestras emociones dependen en gran parte del grado de activación del sistema nervioso. Si falta oxígeno, experimentaremos más estrés, ya que nuestro cuerpo entrará en fase de alarma para encontrar una situación a esa situación. Lo que pasa es que parte de este déficit de oxígeno puede deberse a cómo respiramos y mandamos señales de alerta cuando en realidad estamos físicamente tranquilos. Como cuarto ejercicio podemos decir en dejar lo que estemos haciendo cuando nos invaden estos pensamientos, estas sensaciones y simplemente salir por una media hora. Esto desconecta la mente de ese estado para volver con un mayor rendimiento a la actividad que estábamos haciendo en ese momento ante la aparición de la ansiedad. También existe como evitar la cafeína, dormir bien, puesto que el dormir bien evita mucho lo que sería ya la tendencia hacia la depresión y el rendimiento o la falta de energía. Y también controlar la rumiación. La rumiación psicológica es un fenómeno muy frecuente en el día a día de buena parte de las personas que sufren exceso de ansiedad. Consiste en el fenómeno por el que los pensamientos intrusivos con carga emocional negativa invaden la conciencia de la persona y esta lucha por deshacerse de ellos.
lo cual hace aumentar el nivel de ansiedad porque se entra en un estado de alerta por sí en una de estas imágenes mentales al volver a surgir. Y esto favorece la aparición de estas mediante una profecía autocumplida, que estamos tan preocupados ante una situación que cuando se cumple justificamos esa sensación y más bien postergamos la sensación de la ansiedad. La manera más efectiva de combatir la rumiación es no intentar eliminar totalmente estos pensamientos intrusivos y aceptar su presencia, pero sin darle más importancia. De ese modo es más fácil dirigir la propia atención hacia otras sensaciones y estímulos que estamos percibiendo. Un agradecimiento especial a Indira Rodríguez por ayudarme a realizar el guión para este video. Por lo tanto es importante compartir la información, ver si tenemos o no estas características e ir a un profesional para que nos pueda abordar el cómo poder amortiguar y llevar nuestra vida, aunque tengamos rasgos ansiosos, de una manera mucho más sencilla, de una manera más fluida y que no sea un obstáculo. Ya que en lo personal tengo amigos que tienen tanto rasgos ansiosos como ansiedad, la patología en sí, y buscan ejercicios para que la ansiedad no sea un obstáculo en el quehacer diario. Espero que les haya gustado esta información. En realidad el tema es demasiado interesante. Es necesario compartirla, darla a conocer, puesto que al menos conocemos a una persona que, aunque no tenga la patología de la ansiedad, tiene rasgos ansiosos y quizás esta información le puede llevar bien, puesto que hay ejercicios sencillos y formas que, aunque en este momento no pueda ir a un profesional o a un psicólogo para que vea si realmente tiene ansiedad o no, pueda realizar ejercicios prácticos para que pueda al menos amortiguar dicho impacto, dichas sensaciones que le puede obstaculizar las actividades que va realizando en su día a día. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la bienvenida a Proyecto Orión, a esta iniciativa. Puedes ingresar al canal para que veas más contenidos que estaremos compartiendo por esta vía y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.